Vos seguramente sabrás, como todos, que el crecimiento en todas las áreas y en todas las facetas de tu vida nunca es lineal para arriba. Nunca vos y yo crecemos en ninguna área de forma constante, de forma pareja y de forma igual todo el tiempo. Es decir, cuando vos querés hacer algo, querés estudiar una carrera, querés prosperar económicamente, querés mejorar tu salud física con un deporte, tu crecimiento en esa área nunca va a ser lineal, constante de esta manera. El crecimiento en todas las áreas de tu vida tiene baches, subidas y bajadas constantes. Esa es la normalidad del crecimiento. Pero en esas subidas y bajadas siempre hay un poquito que va más para arriba. Cada vez caes un poquito más abajo y cada vez llegás un poquito más arriba. Es así como nos desarrollamos. Es por eso que ante las caídas no nos podemos asustar o no podemos afrontarlo como si fuese algo que nunca va a pasar. Porque siempre va a pasar. Siempre que empieces una actividad física va a haber una semana que no tengas ganas de ir y no vas a ir. Y vas a decir, uy, esta semana estuve rechancho, tengo que retomar de vuelta. Y la otra semana, con suerte, retomás. Cuando estudias una carrera, capaz los primeros exámenes venís aprobando bien porque estás motivado. Y después pasan 2, 3 semanas y no tenés motivación para estudiar, no estudiás y te meten un bochazo en un parcial. No importa, las caídas son necesarias. Ahora, la forma y las estrategias o las habilidades que vos y yo tenemos que tener en las victorias como en las caídas para sacarle provecho son diferentes. Llevémoslos a lo espiritual. Cuando estamos bien o sentimos que estamos bien espiritualmente con Dios, sentimos que estamos creciendo, que estamos recibiendo palabra, generalmente se nos hace un poco más fácil orar, se nos hace un poco más fácil escuchar la voz de Dios y le podemos sacar provecho porque estamos en esos momentos que se siente bien, en el que es fácil escuchar a Dios y en el que es fácil crecer. En esos momentos, la forma de reaccionar que es provechosa es con alegría, es con motivación, es con hambre y con deseo de Dios. Y esas estrategias internas tuyas te llevan a aprender o a sacar el máximo provecho a ese momento positivo que estás atravesando. Ahora, en las caídas, las habilidades y las estrategias para sacarle provecho son diferentes. Las victorias te enseñan algunas cosas de la vida. Las derrotas te enseñan otras. Las cosas que vos aprendés en las victorias son diferentes a las que aprendés en las derrotas. Es por eso que nunca podemos afrontar las derrotas de la misma forma que afrontamos las victorias. Cuando estamos en victorias, generalmente evaluamos nuestro desempeño como bueno. Decimos, uy, vengo orando bien. O vengo estudiando bien. O clavé todo el mes que todos los días fui al gimnasio, me siento bien. Entonces, valoramos la situación positiva en base a nuestro desempeño. Estuve bien, decimos, gloria a Dios. Amén. Ahora, en las positivas no podemos afrontar en las negativas no podemos afrontar la situación negativa evaluando nuestro desempeño. ¿Por qué? Porque fue malo. Esta semana no fui al gimnasio. Entonces, si uno se pone a examinar demasiado su desempeño, no le sirve. Porque te vas a poner mal, te vas a entristecer. ¿Me explico? Tenés que tomar otra estrategia para que incluso en la caída a largo plazo le pueda sacar un provecho o algo positivo. Traducido en lo espiritual. En las caídas, en los momentos difíciles, aun cuando le fallamos a Dios, hay cosas que Dios te quiere enseñar en el pozo que no te la va a enseñar cuando estás re bien espiritualmente. ¡Ah, qué tremendo esto! Hay cosas que vos vas a escuchar de Dios y que vas a aprender de Dios solamente cuando estás mal. Cuando te equivocaste y tus propias decisiones te llevaron a estar incluso lejos de Dios. Aún en ese pozo, aún en esa dificultad en la que tu desempeño incluso fue malísimo, ahí Dios te quiere hablar de una forma diferente que no te hablan las victorias. Y en ese pozo vas a aprender lecciones que son imposibles de aprender si no estuvieses en ese pozo y en esa situación. De esto hoy quiero que reflexionemos brevemente, de la forma en la que Dios nos habla
no cuando estamos bien con Dios, sino en la forma cuando Dios nos habla cuando estamos mal. Porque capaz que hoy viniste en una semana muy bien, gloria a Dios, pero en algún momento le vas a fallar a Dios. En algún momento vas a pasar una semana y vas a orar poco. O no te vas a congregar por desgano, ¿viste? A veces uno no se congrega porque tiene cosas que hacer importantes, algunas veces está bien. Pero cuando no se congrega con desgano, ahí no está tan bueno. Bueno, te va a pasar. Y ahí Dios te quiere hablar. Leamos, por favor, Primera de Reyes, capítulo 19, del 1 al 4. Yo voy a necesitar que lo proyecten. Muy bien. Elías, uno de los profetas más espirituales, uno de los profetas más icónicos para el pueblo de Dios, Israel, en esa época, que cuando Jesús se transfiguró, ¿con quién estaba hablando? Con Moisés y con Elías. Es decir, que sería la mano derecha y la mano izquierda de Jesús casi, si lo tuviésemos que... Bien, de ese tipo vamos a aprender, no de su victoria, sino de sus caídas. Dice así, perdón, tengo que ir en el capítulo anterior. Lo que había hecho Elías, había hecho una manifestación muy milagrosa de parte de Dios, con la que el pueblo de Dios dijo, no, pará, hay que buscar a Dios y tenemos que dejar a los dioses de las naciones de al lado, porque Dios es el que tiene el poder. Lo que había hecho Elías es que tiró un asado, un buey completo ahí, y dijo, bueno, si Dios está conmigo va a caer fuego del cielo y lo va a quemar todo. ¿Y qué pasó? Pasó lo que dijo Elías, porque Dios estaba con él. Bien, después de eso Elías estaba pensando, ahora todo el pueblo de Dios viene, me sigue, se congregan a Dios, queman las estatuas de los otros dioses, se van todos a congregar, a alabar a Jehová. Eso es lo que pensaba Elías. Sin embargo, pasó lo que dice el capítulo siguiente. Acab le dio a Jezabel las nuevas de todas las cosas que había hecho Elías y de cómo había matado a espada a los profetas de Baal. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciéndole, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a esta hora yo no he puesto a tu persona como la de uno de los profetas que vos mataste. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo, basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres, mis antecesores. Saltemos, por favor, al versículo 8 y al versículo 9. Esa era la condición en la que estaba Elías, ¿viste? O sea, de estar allá arriba que hizo los milagros, recibió una amenaza, se asustó y se fue. Dice, se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Mirá qué impactante el relato del profeta en esta situación. Esta situación que le pasó a Elías, somos todos. Vos y yo somos Elías, que cuando nos vamos bien, o venimos en una racha encajando éxitos o victorias pequeñas, no importa, decimos acá si la que viene es mejor que todas, pero siempre pasa alguna situación inesperada que nos lleva a tomar una decisión que no es la decisión que Dios quiere que tomemos. Y eso es lo que hizo Elías. Hoy, si se pudiese titular esta reflexión, la predicación de hoy, sería la cueva, quizás. Porque Elías fue y se escondió de Dios y del propósito de Dios en una cueva. ¿Qué sería la cueva entonces en esta situación que hizo Elías? Elías, por temor, desobedeció a Dios, o mejor dicho, tomó una decisión que no era lo que Dios quería, y él mismo, con sus propias decisiones y como consecuencia de sus propias decisiones, huyó de eso y se escondió en la cueva. Y eso lo llevó a Elías a pasar estancado 40 días y 40 noches, sin continuar todo lo que Dios quería darle y sin continuar avanzando en las cosas que Dios tenía preparadas para su vida. Qué tremendo que es esto. Un profeta con grandes victorias en un momento estuvo estancado
porque se metió en una cueva. Las cuevas son las decisiones que vos y yo en algún momento terminamos tomando que nos alejan de Dios. Son decisiones muchas veces que no consultamos con Dios, que las decidimos nosotros porque es lo que nos parece mejor. Y aunque la tomamos según nuestro consejo, en algunos casos van en contra de lo que Dios quiere. Y ese es el problema, cuando nos sostenemos en esa decisión. La cueva es entonces cuando nosotros mismos nos abroquelamos en una situación que nos detiene de lo que Dios quiere. Y eso es lo que hoy vos y yo tenemos la tarea de trabajar y de examinar nuestro interior y de permitir de que Dios nos hable de en qué cosas yo me abroquelé, en qué cosas o en qué áreas de la vida yo estoy metido en una cueva. Quizás en algunas áreas uno más o menos obedece a Dios, pero hay otras áreas en las que no lo ajustó a lo que Dios quiere, entonces esa es tu cueva. Las cuevas son diferentes. Hay algunas cuevas, por ejemplo, que duran poco o que duran mucho. En el caso de Elías estuvo 40 días y 40 noches, estuvo así. Y un poquito más, porque eso es lo que estuvo yendo de cueva en cueva. Estuvo 40 días y 40 noches, hasta que pudo salir porque Dios lo sacó, como vamos a ver, como te quiere sacar a vos de la misma manera. Pero hay muchas veces en las que perseveramos años en una cueva. En situaciones o decisiones que nosotros mismos nos hemos metido y de alguna forma no tenemos seguridad o sabemos que no es lo que Dios quiere. Pero aún así permanecemos en esa situación que no es lo que Dios quiere. Entonces hay algunas cuevas que duran poco y algunas cuevas que pueden durar mucho. Todo depende de cómo uno responde a Dios. Hay cuevas o áreas importantes que se detienen en nuestra vida más que otras. Hay muchas veces que nos encerramos o nos apartamos de las cosas de Dios en temas por ahí más secundarios, formas de hablar, forma de vestirse, forma de relacionarse con los secundarios. Y hay otras que son temas más centrales, como la forma en la que me relaciono con mis más cercanos, o la forma en la que tomo mis decisiones, o cómo manejo mis pensamientos. Hay diferentes categorías de cuevas en importancia. O por ejemplo, hay cuevas físicas que son los lugares en los que uno permanece, que Dios no quiere que estés, o las situaciones en las que uno mismo se mete y que Dios no quiere que esté. Y hay cuevas mentales, que incluso estando en el lugar que Dios quiere, tenemos pensamientos o decisiones que no son las que Dios quiere. Qué impactante que es esto. Hay veces que uno entabla relaciones con las personas que tiene que entablar relaciones, pero no se relaciona de la forma que Dios quiere que se relacione. Eso entonces es una cueva mental. O por ejemplo, mirá qué loco que fue lo de Elías. A Elías le pasó algo que no siempre pasa, pero puede pasar. Que de la noche a la mañana, de forma súbita, él se asustó. Y de estar allá arriba cayó de golpe en cuestión de 5 minutos. Terminó tomando la decisión que lo alejaba de Dios, del propósito de Dios. Hay veces que caemos en nuestras cuevas o en algún área de nuestra vida, nos metemos en una cueva separado de Dios de forma súbita. Pero no, creo yo por lo menos, que no es la mayoría de las veces. La mayoría de las veces, ¿cómo es? Suele ser algo más progresivo. Empezamos en alguna área de nuestra vida a tomar decisiones y de a poco nos vamos alejando del plan perfecto de Dios. Qué impactante que es esto. Ahora, ¿por qué es importante identificar nuestras cuevas? Porque generalmente son esas situaciones las que obstruyen el grado de felicidad que uno siente en la vida. Generalmente el identificar o el percatarse a ver, Señor, ¿cuáles son las cuevas en las que estoy metido, que yo me metí porque yo quise y vos no querías que me meta? Generalmente esas son las áreas que te detienen para ser más feliz. Generalmente esas son las áreas en las que nos detienen para poder recibir más de Dios. Y muchas veces esas cuevas logran hacer lo que le pasó a Elías, que durante esos 40 días Elías estuvo estancado. O sea, Elías venía cumpliendo las misiones de Dios todos los días, pero esos 40 días estuvo estancado. Ese es lo trágico de las cuevas, que te detienen en la vida. Hay muchos cristianos que empezaron bien con Dios,
continuaron creciendo por Dios y después Dios le empezó a mostrar decisiones que tienen que tomar y no se atrevieron a tomar. Y ahí se estancó la vida del cristiano. Mira el contenido completo en nuestro canal de YouTube.